nuestro pastor Miguel Mendoza, Moisés es enviado a Egipto. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en esta noche en torno a la palabra del Señor, y quiero saludar a mis hermanos que nos acompañan desde sus hogares en esta noche. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Hablar de Moisés es algo interesante. De hecho, hay muchos libros que tratan la vida de Moisés desde su niñez hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, en la cumbre de Pisga, donde él pudo contemplar la tierra prometida, pero no se le permitió entrar en ella. Y se ha dedicado mucho material a esto por una razón. Moisés es un hombre singular. Sí, es un hombre distinto a los demás por su mansedumbre, como lo dice la Escritura en el libro de Números. No había otro más manso que este Moisés. Pero por otro lado, creo que de alguna manera todos podemos mirarnos en Moisés. Yo admiro algo de Moisés, y es la valentía de este hombre para hablar con Dios. Desde su llamado hasta los momentos en que él intercede por el pueblo de Israel a causa de las rebeldías del pueblo. Dios había determinado terminar con este pueblo por sus maldades, y Moisés se para delante de él y le dice: no, Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán de ti tus enemigos, que los sacaste al desierto para hacerlos morir? Así que Moisés es un hombre singular del cual todos nosotros podemos aprender, y creo que podemos aprender bien. Quiero comenzar este párrafo de la Escritura que hemos titulado Moisés es enviado a Egipto, con un detalle que a mí personalmente me llamó la atención. Moisés ya tiene más de 40 años, ¿cierto? Y aquí en el versículo 18 encontramos un detalle especial de él. Encontramos un detalle especial y algo importante para aprender. Dice la palabra: así, después de haber hablado con Dios, se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dos cosas interesantes. Por un lado, la gentileza, la delicadeza de hablar con su suegro antes de partir, dando explicaciones, aunque no entrando en detalles de lo sobrenatural de su llamado, pero hace algo importante. Hay orden en lo que él hace. No sale dejando las cosas botadas, no sale de una manera irreverente de la casa de Jetro. Al contrario, se presenta ante Jetro, le explica que es tiempo de volver a Egipto y que él quiere ver a sus hermanos. ¿Es una mentira? No, es cierto. Él sabe muy bien que él tiene que presentarse ante el faraón en defensa de sus hermanos. Ahora, al hacer esto, deja una puerta abierta para volver. Y Jetro le dice: ve en paz. Creo que ese es uno de los saludos que tanto amaban los judíos, en el sentido de la prosperidad que traía esta palabra. Siendo él un hebreo, educado por una hebrea en la corte de Faraón, él sabía muy bien lo que esto significaba. Jetro estaba deseando lo mejor en el viaje de regreso a Egipto. ¿Por qué? Porque sin duda Jetro a estas alturas sabe por qué razón este joven en aquellos tiempos abandonó Egipto. Y ahora que ha resuelto volver, pues entonces que la paz te acompañe. Y luego nos dice el versículo 19: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto
todos los que procuraban tu muerte. ¿Cuál es la relevancia de esta palabra de parte de Dios para con Moisés? Sin duda alguna, el temor era una de las grandes motivaciones para objetar por 5 veces la orden de Dios. Si nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué razón se resistió Moisés 5 veces? Bueno, la verdad es que si yo vuelvo a Egipto me matan. Y podríamos nosotros barajar un sinnúmero de situaciones como para pretender explicar por qué razón este hombre vuelve. Mire, podríamos nosotros decir que Moisés posiblemente se entregó ya a su destino. Si tengo que morir en Egipto, pues muero. Así que si eso es lo que Dios quiere, yo iré a Egipto. Pero ¿había temor en su corazón? Por supuesto que sí. Cuando tenemos que enfrentar cosas que no hemos dejado arregladas, cosas que no tenemos resueltas, bueno, pues eso va a consumir nuestra fortaleza anímica, nuestra fortaleza espiritual. Ahora, el temor de Moisés estaba en quienes requerían su presencia para hacer justicia, pero el Señor le da esperanza, le da consuelo y lo fortalece diciéndole: han muerto todos los que procuraban tu muerte. Puedes volver tranquilo. Miren, cuando Dios escoge a alguien para que les sirva y este alguien tiene temores en su corazón y Dios insiste en que cumpla con el llamado, con la voluntad, con el designio suyo, Dios se encarga, escúcheme bien, de allanarle el camino. Lo preocupante de esto, mis amados hermanos, es que a veces nosotros no nos movemos por fe, nos movemos por vista. Queremos pruebas, queremos nosotros que nos limpien todas las cosas claras, que nos den evidencias claras de que todo me va a ir bien, entonces yo me muevo. Si nosotros recordamos, Abraham fue confrontado a tomar una decisión de un salto al vacío, dejar su tierra, su parentela, dejar todo lo que él había conocido, toda su zona de seguridad, su zona de confort, para ir a la nada. Y cuando yo digo a la nada, me refiero a que en nuestra naturaleza humana no había más explicaciones, no había algo cierto para él, así que él se movía a la nada. Pero cuando alguien tiene puesta su fe, sabe que no va a la nada, va a lo que Dios le ha preparado. Ahora, escúcheme, Moisés necesitaba fortaleza, necesitaba seguridad. Yo no veo a Moisés como una réplica de Abraham. No son iguales. Esto me deja claro que Dios conoce nuestras diferencias. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades y cuáles nuestras fortalezas. Y Él se glorifica en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Él jamás nos llama a la aventura. Dios nos llama a algo seguro. Si Él quiere que nosotros le sirvamos, créanme, es porque Él ya arregló las cosas. Un pasaje muy lindo de esto es cuando el Señor entra a Jerusalén y primero manda a sus discípulos que vayan a un lugar donde hay un pollino hijo de asna, el cual nadie lo ha montado. Y los discípulos, como Moisés, ¿no? Y cuando nosotros lleguemos y nos digan, ¿qué hacen con el animalito? ¿Qué vamos a responder? Y el Señor les dice, decid, el maestro lo necesita. Y las cosas resultaron tan perfectamente bien que ellos llegaron con el animalito sin ninguna objeción. Cuando Dios nos llama a obedecerle, confiemos, Él tiene control del asunto. Cuando Dios nos llama a obedecerle, cuando Dios tiene una tarea para con nosotros, hermanos, créanme, no temamos. Él sabe muy bien lo que hace y a dónde nos lleva. Así que habrá momentos oscuros.
Por supuesto que sí, nadie dijo que iba a ser fácil y más adelante lo vamos a ver. Habrá momentos complejos, por supuesto que sí, pero Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. No promete un paraíso terrenal, Él promete estar con nosotros hasta el final. Ahora, dice el versículo 20, entonces Moisés en un acto de obediencia tomó su mujer y sus hijos, no se fue él solito. Él se fue llevando a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés, y a mí me llama la atención cómo la llama, dice la vara de Dios, la vara de Dios. Bueno, esa vara la tenía Moisés en sus manos, pero una vez que Dios ordenó y la puso sobre el suelo, se transforma en culebra. Para Moisés, esa es la vara de Dios. Tiene un mensaje. Hablar sobre la soberanía de Dios, sobre lo terrenal, sobre lo material, sobre lo tangible. Habla también sobre la sobrenaturalidad de Dios, en que puede transformar un simple pedazo de madera en una serpiente. Es una lección extraordinaria que le está abriendo los ojos a Moisés para saber que Dios tiene poder sobre la naturaleza, Dios tiene poder sobre los asuntos de esta tierra sin que nada se lo impida. Así que Él va con la vara de Dios en su mano. Versículos 21 al 23 tenemos las disposiciones de Dios para con Moisés. Dice la Escritura, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Entonces, ¿cuál era la tarea de Moisés al llegar donde Faraón? Llevar un mensaje y mostrar el poder de Dios ante los ojos de Faraón. Dar testimonio del Dios grande y poderoso que lo estaba enviando. Esto vas a tener que hacer, así que no te preocupes. Ahora, ¿significa esto que vas a convencer a Faraón? Miren, amados hermanos, a veces nosotros creemos que nuestra tarea es convertir a las personas. Escúcheme, esa no es nuestra tarea. La tarea de la conversión le pertenece al Señor. Nosotros, al igual que Moisés, llevamos un mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos sentirnos frustrados en el hecho de que compartimos con uno, compartimos con otro, y la respuesta es no. Mire, su deber, mi deber, es hablar de Jesucristo. Si usted no lo hace, usted está en problemas con el Señor. La conversión le pertenece al Señor. Dios es el que transforma el corazón de los hombres, Dios es el que trata con las personas de una manera particular y poderosa. Y esto era lo que el Señor le estaba mostrando a Moisés. Tu trabajo es hablar lo que yo te diga que hables. Tu trabajo es hacer lo que yo te diga que hagas. Pero el control de Faraón lo tengo yo. ¿Amén? El control de Faraón lo tengo yo. Piensa por un momento en algún faraón en tu vida. ¿Hay faraones en tu vida? De pronto, gente que esté en autoridad, gente que de pronto te complica las cosas. Quiero que sepas que Dios tiene el control de Faraón. Dios tiene el control de Faraón. Y si Dios quiere, lo puede endurecer. Si Dios quiere, lo puede quebrantar. Esto habla de la plenitud de la soberanía de Dios sobre el corazón de las personas. Y qué triste por este hombre, pero entendamos bien este detalle, porque a continuación dice, yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y si nosotros leemos todo el libro, sabemos cuál es el propósito de esto: glorificarse en medio de Egipto y de su paganismo. Ahora, Dios no está endureciendo el corazón de alguien que es sensible. Dios no está endureciendo el corazón de alguien que es piadoso. Este es un hombre malo. Este es un hombre pagano. Cuando nosotros estudiamos un poco la mitología egipcia, igual que la mayoría de las expresiones religiosas de las naciones, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, tenían a un gato por Dios.
adoraban a Horus, a Isis, en fin, tenían un montón de dioses para cada cosa ellos. Adoraban al Nilo. De tal manera, y más adelante vamos a ver esto, que en cada una de las plagas, uno de los dioses de Egipto estaba siendo derribado del corazón de ellos. Así que esta gente que creía en el inframundo, que tenía una especie de creencia que todavía algunas culturas conservan. En estos días estaba viendo una propaganda en la televisión acerca de un pueblito de acá de la costa, que tiene la costumbre de preparar un banquete para el Día de los Muertos. Y yo veo que la misma práctica hay en otras latitudes de este planeta. Y esta costumbre también la tenían los egipcios. Los primeros vestigios que se encontraron en las cámaras fúnebres de los egipcios fue trigo. ¿Y qué hacía trigo allí? Bueno, pues tenían la costumbre de dejar las armas, de dejar vestimenta y de dejar comida. Aparte que, juntamente con el faraón, se enterraban también o se sepultaban a sus sirvientes. ¿Para qué? Para que le acompañasen con comida y con armas en su viaje al inframundo. Era la creencia que ellos tenían. Entonces, Egipto está gobernado por las tinieblas, han endurecido su corazón, están rindiendo culto a lo que no es Dios, y Dios toma su decisión soberana de decirle esto a Moisés: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito, mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, cosa que pasaría en la última plaga. Pero a mí me llama la atención que el mensaje de Dios es duro, es difícil, y por supuesto, cualquier persona que no tiene su corazón bien puesto y su mente bien puesta en Dios puede tildar de ridículo, de inapropiado este mensaje. ¿Tú sabes quién es Faraón? Es el Señor de toda esta tierra. Y tú me mandas a mí a decirle: te he dicho que dejes salir a mi pueblo. Si los hebreos son sus esclavos. Hay muchas cosas que nos pueden parecer a nosotros inapropiadas, ridículas o políticamente incorrectas con respecto a la expresión de nuestra fe. Escúcheme. Le puede parecer que no es el lugar apropiado, que no es la ocasión apropiada, que los demás se van a burlar de nosotros porque el mensaje que nosotros llevamos es contra cultura, es contra tendencias de tiempo. Amados hermanos, y este mensaje duro y difícil lo tuvieron que llevar varios de los profetas del Señor. Y si nosotros pensamos que Dios tal vez en un acto injusto hiciera esto, pues déjeme decirle que Él mismo descendió del cielo con un mensaje contra cultura, contra tradiciones, contra religiosidad, y fue crucificado por ese mensaje. ¿Ese mensaje es malo? No, malo es el corazón de los hombres que están entregados a sus iniquidades, que prefieren las tinieblas antes que la luz, y como es fácil bogar a favor de la corriente, nadie tiene la valentía de pararse y expresar lo que el Señor quiere decir. Por esa razón, Jonás no quería ir a Nínive. Él no estaba de acuerdo con el mensaje de Dios para Nínive. Para Jonás, como un profeta celoso, él lo que quería era que Nínive fuera destruida. ¿Tú crees que te van a escuchar en esa ciudad perversa de Nínive, tú diciéndoles que se conviertan a Dios, que dejen sus maldades, que se arrepientan? Y tú piensas que te van a escuchar. Nadie te va a escuchar. Yo sé de dónde viene esa voz. La voz que pretende silenciar al pueblo del Señor no es la voz de este mundo, es la voz de Satanás y la voz de tu carne. No hables de Jesucristo, no estás en condiciones de hablar de Él. A ti nadie te va a escuchar. Querido hermano, no se ate usted mismo con esos pensamientos. Tú no eres digno de hablar del Señor. Pero mírate cómo tú eres en tu casa, pero mírate cómo tú eres en el trabajo. Y poco a poco el creyente empieza a encerrarse,
a cerrar ventanas y cortinas y a sumirse en una profunda tristeza porque creo que yo no soy llamado para hablar de Cristo. Queridos hermanos, entendamos bien esto. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos una tarea que cumplir, hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo. Esto nos puede llevar al martirio, es lo peor que pueda suceder, o sencillamente que alguien se nos burle, o que nos tilden de ser tal vez personas retrógradas, que no tenemos un pensamiento acorde a lo que está pasando en el mundo. Me importa. Hoy día se predican con vehemencia las ridiculeces más grandes que no soportan análisis de ninguna naturaleza, y la gente enorgullecida en su vanidad no se avergüenza, y lo que proponen son teorías de hombres totalmente pervertidas. ¿Y por qué habríamos nosotros de avergonzarnos de hablar de Jesucristo? Nos van a rechazar, que nos rechacen, ¿cuál es el problema? El Señor le dice, esto es lo que tú le vas a decir a Faraón, pero acuérdate que él no te va a escuchar. Entonces, ¿para qué tengo que hablar? Mira, ese no es tu problema. Lo que tú tienes que hacer es hacer lo que yo te diga, es sencillo. Ve y habla. Ve y habla. Siempre vamos a notar que la obediencia es un ingrediente imprescindible en la vida de los hombres de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, la obediencia es necesaria. Y luego nos dice, y aconteció, aquí vemos la obediencia de Moisés, versículos 24 a 26, aconteció en el camino, o sea que Moisés obedeció, Moisés agarró a su mujer, sus hijos y fue rumbo a Egipto. Sucedió que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Este ha sido un texto polémico durante mucho tiempo. Y la pregunta, ¿y por qué quiso matarlo? Pero si lo iba a usar. Pensemos un momento. Recordemos que Abraham tuvo su episodio confuso, difícil. Dame tu hijo, tu único, Isaac, y sacrifícalo. ¿Hasta qué punto estamos nosotros resueltos a obedecer? Bueno, aquí está Dios encarando a Moisés. Muchas dudas pueden venir a la cabeza, muchos cuestionamientos. Lo cierto es que el Señor le sale al encuentro y nos dice aquí, quiso matarlo. Vamos a ver cuál es el asunto. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Era la señal de un pacto entre Dios y Abraham, y había una determinación de parte del Señor: de aquí en adelante toda tu descendencia deberá ser circuncidada. ¿Y qué encontramos nosotros aquí? Parece que el hijo de Moisés no era circuncidado. Este es un episodio complejo cuando nosotros lo vemos desde la naturaleza nuestra. No creo que el propósito era terminar con la vida de Moisés, sino llamarlos a un punto profundo de reflexión. Tú no eres cananita ni egipcio. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Egipto estuvo 40 años, educadito y todo eso. Luego lo vimos a este joven apuesto egipcio irse al monte. ¿De dónde era Jetro y su familia? Eran cananitas. Así que dejemos las cosas claras: ni eres cananita, ni eres egipcio, tú eres hebreo, eres hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué tu hijo no está circuncidado? Quiero que sepas que tú y tu descendencia me pertenecen. Ustedes son míos.
Y hermanos queridos, a veces hay episodios complejos y difíciles de entender cuando somos nosotros objeto de menosprecio, cuando somos objeto de marginación por identificarnos como hijos de Dios. Es una forma de recordarnos que nosotros no somos de este mundo. Hemos sido sacados de este mundo, escogidos de este mundo, comprados con precio de sangre preciosa, y por eso el mundo nos aborrece. Juan capítulo 15, versículo 18. Entonces, si le caes a alguien mal por ser cristiano, tú tranquilo, es un recordatorio que no eres de aquí, que tú eres de la patria celestial, que no eres de los que van a arder por la eternidad, que eres un hijo de Dios y que vas a partir a la eternidad con Él. Así que no te compliques, por favor, no te compliques, entiende bien las cosas. No significa que eres algo que no vale para nada, al contrario, porque no eres del mundo. En otras palabras, por cuanto no participas de los deleites, placeres, de la moral, de la agenda de este mundo, por eso el mundo te aborrece. ¿Cuál es el problema? Una de las grandes confusiones que yo veo a nivel de iglesia latinoamericana en este tiempo es que lo que se promueve en algunos escenarios es la aceptación de la iglesia por el mundo. Queremos ser aceptados por el mundo, por eso tenemos la misma música del mundo, por eso queremos vestirnos igual que el mundo, por eso queremos ser como el mundo. ¡Ey! Aterricemos. Yo no sé por qué, teniendo esta naturaleza santa que Dios nos ha dado y entendiendo que estamos sentados en lugares celestiales, entendiendo que tenemos una morada reservada en los cielos, entendiendo todas esas cosas, ¿cómo puede ser posible que te sientas inferior? Yo no tengo nada que envidiarle a este mundo, porque tengo al Señor y Él está por sobre todas las cosas. Entendiendo eso, si en algún momento eres objeto de escarnio o cualquiera de estas cosas, recuerda, no eres cananita, no eres egipcio, eres del Señor. Amén. Amén. Le perteneces al Señor. Y luego dice la Escritura, versículo 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Retrocedamos un poco aquí en el capítulo 4, versículo 14. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y nos dice la Escritura que así fue. Dice que Jehová habló a Aarón, dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Aarón, muy obediente, fue, lo encontró en el monte de Dios y le besó. Más de 40 años sin verse, ¿no? Y de pronto las cosas funcionan como un relojito. Déjenme decirle algo, escúcheme. Dios tiene un tiempo y un momento para cada cosa en nuestra vida. Las cosas que acontecen en nuestra vida cuando dependemos del Señor no son consecuencia o sucesión de accidente fruto del azar. No, Dios tiene control de mi vida en todas las circunstancias. Esto que me está pasando ahora, Dios lo sabe. Esto que me está sucediendo ahora, Dios tiene el control de esto. No sé cuánto tiempo dure, pero Dios tiene el control de esto y sabrá Dios cómo me saca de esto. Pero yo sé que Él me levantará. Pero yo sé que Él me levantará. ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción en el Señor? Porque echemos un vistazo atrás, echemos un vistazo histórico en nuestra vida. Desde que éramos pequeños, cómo el Señor nos ha cuidado, desde el momento en que conocimos a Cristo, cómo tuvo misericordia de nosotros de tal manera que de una forma impensada por nosotros el Evangelio llegó a nuestra mente y a nuestro corazón. Y de allí para acá, ¿cuántas cosas han sucedido en nuestra vida en las que podemos decir, de verdad que no lo había pensado, pero Dios tenía el control de esto? Cuando el Señor lo saca a Moisés de tierra de Jetro, donde él estaba bien escondidito, estaba bien bonito, estaba siendo prosperado, no lo saca a la nada, no lo saca a la aventura. Dios tiene un plan.
Y amado hermano, aunque a usted le parezca un tanto difícil de entender esto, ¿usted no cree que Dios tiene un plan sobre su vida? Después de todo lo vivido, después de todo lo que ha pasado, ¿usted dudaría que Dios tiene un plan para su vida? Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un propósito claro en su vida. Así que cuando Dios determine algo sobre nosotros, estemos tranquilos. Dios tiene el control. Dios sabrá cómo maneja los tiempos en nuestra vida. Nosotros, si nos hemos entregado al señorío de Cristo, no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestras estaciones, no somos dueños de lo que pertenece al destino. De ello es dueño el Señor. Así que si la propuesta del Señor es ya no mirar atrás, sino seguir hacia donde Él nos lleva, vamos para allá. Vamos confiando, vamos sabiendo que aunque hoy día no haya luz, mañana tal vez sí. Y Dios tiene planes para nosotros. Y si en esos planes hay procesos de quebrantamiento, escúcheme, si en esos planes hay procesos de quebrantamiento y usted va a sufrir y va a llorar, tranquilo. Acéptelo, recíbalo, no se entregue al abandono. Créame, hay momentos en que es preciso que nuestro corazón sea quebrantado para que nos volvamos al Señor con todo nuestro ser. Ahora, cuando nosotros echamos el vistazo general a Éxodo, sabemos muy bien que Faraón endureció su corazón, pero muchos egipcios no. Los tiempos de quebrantamiento y de dificultad en nuestra vida son instantes valiosos en el que nosotros aprendemos a depender de la providencia de Dios. Ahora, el Señor preparó el corazón de Aarón y cuando fue a encontrarlo a Moisés, no fue cargado de resentimientos ni de reclamos, fue gozoso. Si fuera guayaquileño le hubiera dicho ñaño a los tiempos. Y se abrazaron y se preguntaron el uno por el otro cómo estaban. Y el estrés de Moisés empieza a bajar. Cuando tú experimentas, Dios tiene control sobre esto, tu estrés baja. Ese estrés que no es otra cosa que ese fruto de estar continuamente en estado de alerta. Y cuando tú sientes la calidez de la presencia de Dios manejando los tiempos, las personas, tú te relajas. Hoy me pasó algo tremendo, estaba haciendo yo rehabilitación y el profesional que me estaba atendiendo tocaba ciertas partes de mi pierna y me preguntaba si dolía y yo decía, ¿qué pregunta? Me hizo ver estrellas, pero algo interesante, mientras él mantenía su dedo sobre ese punto de dolor durante aproximadamente un minuto, algo que me llamó la atención es que el dolor iba desapareciendo progresivamente hasta que quedaba en cero. Y pensé en los momentos en que Dios trata con nuestra vida de esa manera para que aprendamos a confiar en Él. Y todo lo que había imaginado Moisés, ¿se acuerdan? Todo lo que había imaginado, toda esa lista de no por esto, se le viene abajo. Porque regresa a Egipto y en lugar de encontrar caras largas, encuentra el afecto de su hermano. Y qué desestresante, dicen los psicólogos, que es un abrazo. Qué desestresante. La segunda cosa dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había dado y todas las señales que le había dado. Y parece que Aarón le creyó. Porque acto seguido dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. No me creerán, Señor. Es que no me van a creer.
Nosotros mismos construimos gigantes en nuestra vida. Es que no nos va a alcanzar el dinero, es que ese negocio no va a funcionar, es que esto no tiene sentido. No, es que nadie nos va a hacer caso, no nos van a escuchar. ¿Cuántas veces nosotros creamos e inventamos nuestros propios gigantes en nuestra imaginación? Nos hemos desarrollado en una cultura del no se puede. El no lo intentes, no va a funcionar. Deja eso ahí, no lo toques. Así ha funcionado durante 50 años, ¿para qué lo vamos a cambiar? Es una cultura que tenemos los latinoamericanos y de manera especial los ecuatorianos. Pensamos, no, mira, siempre se ha hecho así, así debe hacerse toda la vida, pero ¿podemos cambiar algo? A veces nosotros construimos gigantes y nosotros mismos frenamos nuestro avance. Moisés había construido el gigante y cuando llegue y me pregunten cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Y él solito estaba entrando en desesperación y no dejaba que Dios hablara. ¿Y cuál es tu nombre? Y no me van a creer. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera cuando evangelizamos. Es que no nos van a escuchar, es que no nos van a creer. ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de crear gigantes en nuestra imaginación? ¿No le parece que el gigante es el Señor y no el que está en el mundo? ¿No dijo acaso el apóstol Juan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Por qué actuamos de esa manera, infringiéndonos ese dolor, ese sufrimiento, ese pesimismo nosotros mismos, de tal manera que no vayamos, no hagamos, no digamos, no compremos, no salgamos, que a lo mejor nos parte un rayo? ¡Ey! ¿Y si nos parte, no nos vamos al cielo? ¿Hasta cuándo seguimos viviendo con eso y generando ataduras? Hace años aprendí que esta frase, ¿y qué si?, es una frase destructora. ¿Y qué si nadie viene? Pastor, ¿y qué si la gente se va a otra iglesia? He tomado decisiones muy duras aquí en la iglesia desde que llegué. He tomado decisiones muy duras y mucha gente me ha dicho, se le va a ir la gente. ¿Y qué si se le va la gente? Esas palabras no las recibo yo, no permito que entren en mi mente ni en mi corazón, porque el dueño de la iglesia es el Señor. Así que cuando alguien le diga a usted, pero yo creo que no va a funcionar, ¿y qué pasa si tú abres ese negocio y te llegan los vacunadores? Ya yo mismo estoy construyendo mi gigante. Mejor pongamos al gigante, que es nuestro Dios, a gobernar todos los asuntos de nuestra vida. Y oremos y mantengamos la comunión con el Señor tan estrecha que no solo experimentemos al gigante en nuestra vida, sino que nosotros, los hijos del gigante, nos sintamos gigantes y avancemos, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y dejemos de construir escenarios derrotistas. No se puede, no, sí se puede. Pablo lo dijo: he aprendido a vivir cualquiera sea mi circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los 10 espías, como siempre lo he dicho, la mayoría no siempre tiene la razón. De 12 espías, 10 dijeron, no se puede, no es prudente. Es interesante cómo la palabra prudencia mal utilizada puede encerrarnos en una jaula de temores. Hay que ser prudentes, esos tipos son más grandes que nosotros, nos ven a nosotros como langostas, nos van a aplastar. Moisés, Josué y Caleb dijeron, no, sí se puede, vamos, porque el Señor va con nosotros. Ellos vieron al Señor, los 10 se vieron a sí mismos. Y cuando tú sigas mirándote a ti mismo con todas tus falencias, tus debilidades, tus limitaciones, nunca recibirás lo que Dios ha preparado para ti. Empieza a vivir con la conciencia de que es el Señor el que está contigo. Y Él es el que te lleva en los grandes desafíos de la vida. Yo confío en el Señor, hagamos esto. En ese momento, todas las suposiciones de Moisés se deshicieron ante sus ojos. Aarón lo recibió con cariño, fueron
a donde los ancianos, y resulta que la Biblia no nos dice, yo no sé si Moisés le dijo a Aarón, oye ñaño, vamos a hablar con los ancianos, o Aarón le dijo después de haber visto todas las señales y todas las cosas, ñaño, creo que esto tenemos que decírselo a los ancianos. Lo cierto es que cuando llegaron donde los ancianos, todos creyeron, pero hay algo más, un detalle interesante. Cuando se enteraron que Dios se había acordado de ellos, se inclinaron y adoraron. Eso no lo sabía Moisés. Esto no significa que la tarea fue fácil o que las cosas salieron como un pan de dulce. Hubo dificultades, pero ustedes conocen bien el fin de la historia. Hubiera sido lindo ir paso a paso, pero no sabemos bien la historia. Sabemos quién tenía la razón. Sabemos que Dios nunca miente, y aún en el desierto más oscuro, más frío, más seco, más peligroso, Dios no había perdido el control de su pueblo. Dios seguía teniendo el control y glorificándose sobre los que creen. Amén. Pensemos en esto. Dios tiene siempre un plan para la vida de cada uno de nosotros. No permitamos que suposiciones como las de Moisés nos frenen, que episodios difíciles como los que viviría Moisés más adelante frenaran su vida. Amados hermanos, son tiempos difíciles los que vivimos, pero son tiempos que hay que aprender a vivirlos con fe en el Señor, no en nosotros mismos, en el Señor, porque Él es más fuerte que todos nosotros juntos. Que Dios se glorifique sobre la vida de ustedes también. Amén.